El mensaje esta mañana se titula ¿De qué está lleno nuestro hogar? Muchos de nosotros probablemente hemos familiarizados con las palabras de Josué, capítulo 24. Y sería hermoso que cada uno de nosotros hiciéramos nuestras estas palabras, esta confesión del profeta Josué, capítulo 24, versículo 15, después de exhortar al pueblo de Israel, les dice: y si mal os parece servir a Jehová, a Dios Padre, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, es decir, a los ídolos, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, a los ídolos. Pues dice el profeta Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y de eso trata el tema esta mañana, que salgamos de aquí con esa convicción de que cada uno de los miembros del hogar se dediquen a adorar a Dios y a servir a Dios únicamente, por sobre todas las cosas. A veces, por descuido de los padres, dejamos entrar en nuestros hogares costumbres del mundo, hábitos del mundo. Suelen infiltrarse muy sutilmente, a veces ni cuenta nos damos cuando ya las hacemos parte de nuestra vida y las adoptamos como si estuvieran bien. Vienen de todas partes, de hecho, son influencias que pueden venir de nuestros parientes, de nuestros amigos, del novio o la novia, bueno, digamos pareja sentimental, de los medios de comunicación, no se diga, nos bombardean a cada momento, televisión, Facebook, etcétera, etcétera. Y simplemente son cosas que nos se muestran atractivas a nosotros, a nuestra vista, y las empezamos a adoptar y las traemos a nuestro hogar. A veces nuestros hijos son esponjas que absorben todo lo que hay allá afuera y lo traen a la casa, y si los padres no somos cuidadosos, sino permisivos, insisto, haremos de nuestras casas costumbres mundanas. Ahora, no es tan relevante la forma en que las cosas hayan entrado a nuestro hogar, pero sí es muy importante identificarlas para cerrar la puerta, para que ya no entren más, y al mismo tiempo esforzarnos para corregirlas o eliminarlas de nuestro hogar. Por ejemplo, puede ser que nuestro hogar esté lleno precisamente de las costumbres del mundo. Y tengo varios pasajes ahí que quisiera compartir con ustedes. Este es un pasaje expositivo, por lo tanto vamos a conocer varios libros de la Biblia hoy, varios pasajes de las Escrituras, así que tengan paciencia porque vamos a leer mucho el día de hoy. ¿Okay? Y quiero, utilizando la palabra de Dios, declarar lo siguiente. No es mi declaración, es la palabra de Dios. Dios se mantendrá alejado de aquellos hogares que se han dejado influenciar por ideas mundanas, porque Dios no puede convivir con el pecado, lo dice su palabra. El primer tema acerca de lo que permitimos entrar en nuestro hogar son las modas. Y estoy tomando el pasaje del apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 al 7. Síganme con su vista, por favor. Primera de Pedro 3, capítulo 1 al 7. Ah, caray. La cambié al final de mi estudio, perdóname. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Primera de Pedro 3, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios: y aunque se refiere a las mujeres, los hombres también debemos de tomar claridad en este mensaje de la palabra. Dice:
el capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, y aquí es donde me refiero que también habla hacia los hombres, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en la incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna esperanza. Amén. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjese la frase final, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Todo lo anterior, dice el apóstol Pedro, puede estorbar vuestras oraciones. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y por eso debemos de ser cuidadosos. Ahora, hablo del vestido como hablar de cualquier moda. Permítame hacer una pausa nomás para cambiar la pila del... Se acabó la pila. Perdón por la interrupción. Si no, así lo dejamos. Sí, lo editamos después. Perdón. No, yo no necesito esto, ¿no? El apóstol Pedro declara todo esto puede estorbar nuestras oraciones, es decir, Dios no las escuchará ni las contestará. Eso es lo que está declarando el apóstol Pedro. Ahora, quisiera preguntar con todo cariño y respeto a la vez, cada día que tú te vistes en la mañana, ¿para quién te vistes? ¿Te vistes para Dios? ¿Te vistes para ti? ¿O te vistes para que alguien más te vea? Cuando vienes a la casa de Dios, ¿te vistes para Dios? Y no estoy criticando la forma de vestir de nadie, no me malentiendan, ¿okay? Pero hay iglesias que parecen desfiles de moda, donde la gente va más bien para ver qué liga, no va realmente a adorar a Dios. Y mucha gente me ha cuestionado, sobre todo en los calores de Monterrey, me dicen, ¿por qué te vistes de traje? No voy a la casa del Señor. Me dicen, pero te puedes vestir con lo que quieras. Pues sí, es verdad, me puedo poner lo que yo quiera para ir a la casa del Señor. Para eso Dios nos dio libre albedrío. Pero sucede que cuando yo me paro frente al ropero y veo lo que Dios me ha dado, y reconozco que cada prenda de vestir, cada calzado que está ahí me lo dio Él, yo tengo que decir, de lo mejor que Dios me ha dado es lo que me voy a poner. Porque voy a adorarlo, no voy a una fiesta, aunque este es un lugar de gozo, porque estamos en la presencia del Señor, pero voy a verlo a Él, voy a adorarlo a Él. ¿No? Que insisto en la pregunta, cuando tú te vistes cada día, ¿te vistes para llamar la atención de los demás? ¿Te vistes para ti mismo, para darte gusto, o te vistes para Dios? ¿Es vanidad lo que te hace decir que te pones? Ahora, yo soy muy enemigo de, sobre todo, que las damas, pero también los caballeros, muestren sus atributos físicos. Y no saben cómo estoy enojado contra los leggings, por ejemplo, ¿verdad? Porque desgraciadamente las damas y a veces hasta los hombres se ponen ropa tan ajustada que no hay nada más que revelar, y lo que están haciendo es provocar a tentación, están provocando a pecado. Por eso es importante decidir cuando te vas a vestir cómo me voy a vestir, porque no quiero ser piedra de tropiezo. Y si voy a la casa del Señor, quiero vestirme lo mejor posible con lo mejor de lo que Él me ha dado. Pero adoptamos modas, dejamos que las modas entren a nuestro hogar y dicen, esto es lo in. Entonces voy a ir a la casa de Dios con lo que está de moda. Tenemos que ser muy cuidadosos con ello.
También dejamos entrar a nuestros hogares creencias y costumbres. Acompáñame por favor al libro del profeta Isaías. El capítulo 2, versículo 6. Dice el profeta, Dios a través del profeta Isaías: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Cuando nos mezclamos, hay una advertencia muy clara en la palabra de Dios, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero si empezamos a adoptar las costumbres de los incrédulos, vamos a ser parte de nuestro hogar. Y es como cuando cometemos un pecado y no vemos la disciplina de Dios de inmediato, pensamos que no está tan mal. Y entonces lo seguimos cometiendo. Y así pasa con estas costumbres, las adoptamos en la casa y se empiezan a hacer un hábito y al final las vemos como si estuvieran bien. Quédese conmigo en todo este mensaje, hermanos, porque en la conclusión vamos a tratar de, con la ayuda de Dios, explicar por qué estoy tocando estos puntos. También permitimos entrar a nuestro hogar, distintos tipos de lenguaje. Vamos primero al capítulo de Mateo capítulo 5, versículo 37. Me acordé de un joven que dijo una frase que me llamó mucho la atención, y cuando le pedí que me la explicara, no hubo explicación para ella. Y son frases que tristemente las adoptamos sin saber realmente el significado de ellas. Hay que ser muy cuidadosos con esto. No lo puedo repetir desde el púlpito, por eso nada más me causa un poquito de risa, pero bueno. Capítulo 5 de Mateo, versículo 37. A ver, perdóneme. Estoy mal, por eso. Dice nuestro Señor Jesús: pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hay que ser muy cuidadosos de la forma que hablamos, de la forma que contestamos, porque luego por tratar de corregir algo que dijimos mal, terminamos haciendo más daño, ¿verdad? Si quieren después en su casa leer el versículo de Corintios, es muy bonito también, pero me interesa más que ahondemos en el libro de Santiago, por favor, capítulo 6. Santiago capítulo 6, versículos 6 al 12. Perdón, capítulo 3, perdón, qué barbaridad. Capítulo 3. Estaba yo viendo que mi Biblia levantaba el capítulo. Perdón, es Santiago 3 en lugar de 6, perdóname. Ayúdenme, vamos a leer esto en forma alternada, por favor. Empiezo yo y continuamos. Continúen ustedes, por favor. Santiago capítulo 3, versículos 6 al 12 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre, y con ella bendecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Todos juntos, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿No es verdad que nuestras palabras hieren más muchas veces que nuestros actos? Y a veces perdemos tanto el control que decimos cosas tan hirientes y lo hacemos muchas veces a quien más amamos. Y lo hacemos porque confiamos que como esa persona nos ama, nos va a perdonar. En el fondo de nuestro enojo sabemos que cuando estamos insultando a la persona que más amamos es porque sabemos que nos ama y nos va a perdonar. Así debería ser, pero no siempre es así. Dice la palabra de Dios, con ella bendecimos, como estamos haciendo aquí, adorando a Dios, escuchando su palabra, leyendo su palabra, bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres o mujeres que están hechos a la semejanza de Dios. Es una incongruencia. Pero esto pasa porque adoptamos costumbres del mundo, las hacemos nuestras, vemos cómo otros tratan a sus mujeres, a sus seres queridos, o cómo se expresan de ellos, y luego lo hacemos nosotros. Finalmente también traemos a nuestro hogar diversiones. Le llamé así, aunque puede elaborarse de cualquier otra forma, distracciones, hábitos. Acompáñenme ahí al libro de Deuteronomio, esa cita sí está bien, Deuteronomio 18:9. Es una advertencia de Dios a su pueblo, nosotros somos el pueblo de Dios. Les dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, y puedes poner aquí, cuando entres a tu casa, la casa que Dios te da, no aprenderás a hacer según las obligaciones de aquellas naciones. Es decir, no debemos de imitar lo que hace el mundo. Dios lo prohíbe en su palabra. Yo le ruego a Dios que conforme vamos estudiando el mensaje esta mañana, cada uno de nosotros vamos identificando qué hay en mi hogar que pudiera ser desagradable a Dios respecto a las modas, las creencias, las costumbres, la forma en que hablamos, la forma en que invertimos nuestro tiempo. Cuando hablo de diversiones, hermanos, no me malentiendan, tener una diversión no es malo, pero si esa diversión le roba tiempo a Dios, si esa diversión evita que no tengas tiempo para estudiar la palabra de Dios, para tener un devocional, para estudiar, esa diversión no es sana. Estás cambiando tu tiempo con Dios por una diversión. No estoy diciendo que la diversión esté mal, lo que está mal es que estás poniendo esa diversión antes que tu tiempo de adoración con Dios, que debe ser todos los días. Ahora, es un tema todavía un poquito más delicado. Puede ser que nuestro hogar esté lleno de ganancias deshonestas. Y pudiéramos decir que yo jamás he robado. Algunos de nosotros pueden decir yo jamás he robado. Nada de lo que tengo en mi hogar lo compré con dinero deshonesto. El pasaje que pongo aquí de Sofonías, que está entre los dos libros que empiezan con H, ayúdame, Habacuc y Ageo, gracias. Este libro de Sofonías habla de una advertencia a aquellos que creen que Dios no va a ser justo, no va a hacer justicia cuando hacemos algo malo. Dice Sofonías capítulo 1 versículos 12 y 13: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. Toma este versículo y di, escudriñaré a Dios mi casa con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto,
esa es la advertencia, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Cuando se tiene algo con ganancia deshonesta, ¿tú crees que lo vas a disfrutar? No lo vas a disfrutar. Si con lo que has ganado deshonestamente te alcanza para construir casas, no las vas a habitar. Dios es un Dios justo que no permite que no va a permitir que eso suceda. Ahora, puede ser que ninguno de nosotros diga, no, yo jamás, ninguno de los que estén escuchando este mensaje, yo jamás he robado, todo lo que está en mi casa no es deshonesto, es honesto, lo he ganado con mi trabajo. Muy bien. Déjame darle otro enfoque a todo esto. ¿Alguna vez hemos usado el diezmo o la ofrenda para satisfacer nuestras necesidades antes de dar para la obra de Dios? Dice el libro de Malaquías, que es un pasaje que ya nos sabemos de memoria, Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9. Y antes de leer estos pasajes, hermanos, déjenme decir algo que la verdad lastima el corazón. Cuando vemos un hermano, una hermana, una familia de Dios en necesidad, es cierto, nos ponemos a orar y a orar y a orar por esa familia, que Dios bendiga ese hogar. Pero si esa familia, ese hogar no está siendo fiel al Señor, por más que oremos, Dios no puede bendecir ese hogar. Porque primero tienen que cumplirle a Dios. De modo que lo que voy a poner ahora en sus corazones, con la ayuda de Dios, no lo vean como si fueran mis palabras, porque todo esto viene de la palabra de Dios. Y le ruego a Dios que nos confronte, que nos haga la realidad de lo que estamos haciendo con lo que Él nos da. No es un regaño, hermanos, es una exhortación a escuchar la voz de Dios. Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9, léanlo conmigo, por favor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te he robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Lo que dice nuestro Señor con toda claridad es, si tú usas el diezmo y la ofrenda para tu beneficio, me estás robando. Dice Proverbios, de las primicias de vuestros frutos, lo primero que recibes es para Dios, y Dios se va a encargar que lo que queda te alcance para todo lo que necesitas. Esa es su promesa, pero primero tienes que ser fiel con Él. Tengo varios pasajes aquí que compartir con ustedes y les pido que me acompañen, por favor. Capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Mucha gente que dice que los diezmos no son bíblicos, que las ofrendas no son bíblicas. Yo creo que estas personas que creen esto deberían de estudiar la palabra de Dios con más detenimiento. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44, en palabras del Señor Jesús, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Por eso en nuestra iglesia dejamos la caja de las ofrendas y los diezmos allá, no somos afectos a recolectarla pasillo por pasillo. Espero que no malinterprete lo que acabo de decir, pero sentimos que esa es la forma correcta, la forma bíblica. Dice, miraba
miraba Jesús cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos estaban echando mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y la enseñanza de Jesús otra vez esa: no es que tomemos lo que Dios nos da y cobramos todas nuestras deudas y de lo que me sobre voy a llevar. No es así. Es de lo primero que Dios me da, de eso doy. Vamos a leer el capítulo 2 el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Y vamos a leerlo en forma alternada también, por favor, es un pasaje un poquito extenso. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 11. Empiezo leyendo yo, por favor, y nos unimos en el último versículo. Versículo 6 dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno ve como produce en su corazón, no porque tenga necesidad, porque Dios ama. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, es decir, Dios, el que da semilla al que siembra y pan al que come, Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ha sido más claro, ¿no? Si das escasamente, vas a cosechar escasamente. Ahora, no diezmar y no ofrendar, hermanos, son actos de desobediencia, desacato a la ley de Dios, como lo acabamos de leer ahorita. Es una ordenanza, pero también es una falta de fe. Cuando no diezmamos y no ofrendamos, estamos demostrando una absoluta falta de fe. ¿Recuerdan el pasaje acerca del afán y la ansiedad? Ahí en el Evangelio según Mateo capítulo 6. Dice nuestro Señor: no os afanéis por lo que habéis de comer, qué comeréis o qué beberéis, o qué vestiréis. Dios se encarga de todo eso. Y da la advertencia a nuestro Señor Jesús, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso de lo que te estás afanando será añadido. Pero mas buscad es una condicionante, es una acción constante. Dice la palabra más, es en lugar de afanarte por las cosas del mundo, en lugar de dedicarte a trabajar tú para conseguir tu alimento, tu vestido y todo, cubrir todas tus necesidades, dice más, en lugar de, busca el reino de Dios. Y todo eso que tú necesitas va a ser añadido, esa es la promesa de Dios. Y la palabra buscar en el hebreo significa desear, inquirir, esforzarse por aprender, por entender, por investigar qué significa el reino de Dios. Y cuando un creyente dedica su vida a eso, a inquirir acerca de qué es el reino de Dios, y Dios se da cuenta que lo estamos buscando de corazón,
Él va a suplir todas nuestras necesidades y podemos sembrar no escasamente, sino abundantemente, y la promesa de Dios es que Él nos va a dar igual de abundantemente. Ahora, hay creyentes y no creyentes, muy triste esto, pero es la realidad, que no tienen necesidad, tienen lo suficiente. Algunos tienen demasiada abundancia. Entonces dicen, ¿para qué diezmo? ¿Para qué ofrendo? Como quiera, con lo que tengo sobrevivo. No necesito más. Y aquellos que tienen abundancia, mucho menos van a buscar a Dios. Y aquellos que tienen mucha abundancia y que no buscan a Dios, deberían de reflexionar acerca de quién les está dando esa abundancia material, porque les puedo asegurar que no es Dios. Lo dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 8, dice: otra vez lo llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, es decir, toda la riqueza del mundo. Y le dijo Satanás: todo esto, toda esta riqueza, todos los gobiernos del mundo te daré si postrado me adorares. Hermano, hermana, amigo, si me estás escuchando en esta ocasión, si tienes riqueza material, analiza de dónde viene. Porque Satanás suple todas tus necesidades para que no busques a Dios. Dice el Señor Jesús: es más difícil que pase un rico, un camello por la hoja de una aguja, que un rico entre el reino de los cielos. Esa es una estrategia de Satanás, darte todo lo que necesitas o lo suficiente para que no vayas a buscar a Dios. Y tristemente hay muchas personas que así lo hacen, aún creyentes. En tercer lugar, la pregunta es: ¿estará nuestro hogar lleno de la adoración correcta? Aunque es verdad que bíblicamente los padres son responsables de llevar a sus hijos por el camino del Señor, a su esposa, y que son aquellos los responsables de asegurarse que toda su familia esté en el camino del Señor, también cada miembro de la familia es responsable ante Dios, una vez que tiene la madurez para entenderlo de esa manera. No nada más los padres, también los hijos. Y cada miembro de la familia debe tener un momento de adoración personal con Dios, su momento individual. No tiene que esperar a papá o mamá para hacerlo. Tiene la responsabilidad de buscar a Dios cada uno de ellos. El pasaje de Efesios habla acerca de lo que puede ayudar en un hogar para mantener la armonía. Y quisiera nuevamente que lo leyéramos todos al unísono. Vamos a leerlo en esta ocasión, por favor. Efesios 5, desde el versículo 21. Antes de leer los pasajes que tengo proyectados, vamos a leer esta porción de las Escrituras. Efesios 5, versículos 21 hasta el capítulo 6 y versículo 4. El apóstol Pablo aquí da instrucciones para qué hacer, qué tenemos que hacer para que en nuestro hogar haya armonía, paz, amor. Efesios 5, 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Acompáñame con la lectura, hermanos. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. La fórmula de Dios para una familia perfecta: el amor de la pareja, amarse uno al otro como a sí mismos, respetarse, mantenerse unidos como uno solo, dice la palabra de Dios. Y a los hijos es una reciprocidad. El padre demuestra el amor con disciplina, sin tener preferidos, porque eso ocasiona una familia disfuncional. Claro que mis hijos siempre, un hijo siempre va a decirles que quieres más a este que al otro. Nunca vamos a convencer a los hijos que los amamos igual. Y tristemente la palabra de Dios está llena de ejemplos de familias disfuncionales, ¿no es cierto? Abraham con Isaac lo prefirió en lugar de Ismael. Isaac con Esaú y Jacobo, la mamá de Rebeca amaba más a Jacobo que a Esaú. Y no se diga Jacob, que amaba más a José que a ninguno de sus otros 11 hermanos y a su hija. Pero no tiene que ser así. Era una instrucción muy clara. Ahora, el apóstol Pablo, antes de llegar a este pasaje, nos dio algunas instrucciones para que en nuestra familia no haya disensiones, ni pleitos, ni circunstancias que ocasionen que nos separemos unos de los otros. Y tengo aquí proyectados algunos versículos que quiero que me ayuden a seguir con su vista. Efesios 4, versículo 25, nos dice que debemos de evitar mentir entre nosotros. Está hablando de la familia, en nuestro hogar. Estamos hablando de cosas que en nuestro hogar no deben de existir. Lo primero que tenemos que hacer es evitar mentir, dice Efesios 4, 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. También debemos mostrar mansedumbre en lugar de enojo cuando hay desavenencias en las familias. Son inevitables. No hay familia perfecta, las desavenencias son inevitables, pero hay una forma de resolverlas, y es con mansedumbre. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, resuelve de inmediato el problema, vive en paz con los que te aman. Vivir en integridad de corazón y mente, según el versículo 28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí hablamos también de que toda la familia, todos los miembros de la familia deben trabajar con diligencia. No es sano que una familia mantenga a un hijo flojo. No es sano que los hijos mantengan a un padre o una madre floja. Tarde o temprano eso va a traer desavenencia. Todos, en la medida de la salud y las fuerzas que Dios les dé, deben de trabajar, es lo que dice Pablo a los Efesios. Y finalmente, tenemos que entender que pecar no solo entristece a Dios,
sino que afecta a todos en nuestro hogar. Dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bien, hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si en un hogar hay pecado de alguno de los miembros, si alguno de los miembros de la familia no tiene sus devocionales, no está acercándose a Dios, si alguno de los miembros, o en una pareja, el esposo sí, la mujer no, ¿cómo puede Dios bendecir ese hogar? Por eso es tan importante traer a nuestros hijos al camino de Dios desde la edad temprana, para que todos estemos en sintonía con el Creador, y no que unos quieran una cosa y otros otra. Y esto va relacionado con el último punto. Dice, ¿estará nuestro hogar lleno de la palabra de Dios? Hemos tocado muchas veces el tema de la lectura de la palabra de Dios como algo en lo que debemos de deleitarnos. El Salmo 1, se lo saben de memoria, versículos 1, 2 y 3, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero la base de lo que estamos hablando es, debemos deleitarnos en el estudio de la palabra de Dios. Y luego viene la promesa de Dios después. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si tan solo hiciéramos nuestra esa promesa, nos deleitaríamos en la palabra de Dios todos los días. No se puede por conveniencia, ¿va? Pero sabiendo que la promesa de Dios es que si nos deleitamos día y noche en su palabra, Él traerá todo lo que ha prometido. Pero tienen que ser todos los miembros de la familia. Ahora, esto nos lleva al último punto del mensaje esta mañana. Y la pregunta es, ¿estará nuestro hogar lleno de la palabra de Dios? Como hacía la observación anteriormente, cuando en una familia no todos son creyentes, en el caso del padre, la madre, uno de los hijos, podemos llamar a esa familia una familia disfuncional, bíblicamente hablando. ¿En qué me baso para decir esto? Bueno, el creyente, el que ha aceptado a Cristo como su Salvador, por la influencia del Espíritu Santo en su ser, va a tratar de agradar a Dios en todo lo que hace. Y para ello va a estudiar la palabra de Dios, para ver cómo es que Dios quiere que él viva, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal ante los ojos de Dios. Todas sus decisiones tendrán que estar basadas en la palabra de Dios. Mientras que aquellos que no son creyentes tomarán sus decisiones con base a las influencias del mundo. Cualquier filosofía, cualquier otro modo de pensar, su propia creencia, la influencia de gente a la que ellos les tienen confianza, consejos de aquí y de allá, qué sé yo. Y sus decisiones, por toda esa razón, porque están basadas en cosas del mundo, serán muy diferentes a las que tomará el Hijo de Dios. Por eso es una familia disfuncional. Entonces, cuando Dios lo que realmente desea es bendecir abundantemente a un hogar completo, si solo algunos de sus miembros son creyentes, si solo algunos de sus miembros se preocupan por estar apegados a la palabra de Dios, Dios solo va a poder bendecir a esos creyentes, a sus hijos, no a los demás, no al hogar en forma absoluta y total como Él quisiera, sino solamente a aquellos que son sus hijos. Déjenme hacer esta analogía para tratar de explicarle más a detalle.
Imagine que usted es un padre de familia o una madre de familia que sabe que su prioridad son sus hijos, tenerles bien en todos aspectos. Y de pronto toca a su puerta a alguien que usted ni siquiera conoce, pues un vecino o cualquier otra persona, y le dice: aliméntame, dame de comer, vísteme igual que cualquiera de tus hijos, provee para todas mis necesidades igual que cualquiera de tus hijos. Si eres cristiano me dirías: bueno, hay que ser caritativo, es correcto. Pero como padre, te preocuparás primero por darle a tus hijos lo que tus hijos necesitan. Y de lo que tus hijos tienen, por amor, si son creyentes, por amor a esa persona necesitada, compartirán de las bendiciones de Dios. Pero esa persona no es bendecida directamente por Dios porque no es su hijo. Recibe el beneficio de bendiciones de aquellos que son hijos de Dios, que por amor a ellos les comparten aquello que Dios les ha dado. Entonces Dios no puede, aunque quiera, perdón que sea tan insistente en ello, bendecir a todo un hogar, o a toda una ciudad, o a todo un país, o a toda una iglesia, si dentro de ellos no todos son creyentes. Dios bendecirá a sus hijos de forma individual, porque la relación con Dios es individual. Como hemos estudiado en otros mensajes, no somos salvos, es decir, no obtenemos la vida eterna por pertenecer a una familia cristiana o por ir todos los días a una iglesia cristiana. La salvación, que solamente por fe en Cristo Jesús se obtiene en una relación uno a uno, es personal. De modo que para que nuestro hogar no sea disfuncional, todos los miembros de la familia tendrían que ser hijos de Dios, para que todos se basaran en la palabra de Dios para tomar sus decisiones. Entonces sería un hogar lleno de armonía, de común unión, de comunión, es decir, que todos tienen las mismas cosas en común, porque todos se están basando en una sola cosa, en la Biblia, en la palabra de Dios, para normar sus vidas y tomar decisiones que sean agradables al Padre Celestial. Aún más, acompáñenme por favor al libro de Salmos. Vamos a buscar el Salmo 119, por favor. Es el capítulo más largo de toda la Biblia, Salmo 119. Y le voy a pedir por favor que me siga con su mirada a partir del versículo 97. Salmo 119, versículo 97, y vamos a terminar el versículo 105. Dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Es decir, la sabiduría la da la palabra de Dios, el estudio diligente de la palabra de Dios. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Jóvenes, la sabiduría no se da nada más por la edad, la sabiduría se da por enseñarse la palabra de Dios. Un joven de edad puede ser mucho más sabio que su servidor, que cualquier adulto, si es que está basando su vida en el estudio y el seguimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, no quiero ofenderte, Señor, es lo que dice el salmista. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. La sabiduría y la inteligencia vienen del estudio diligente, insisto, de la palabra de Dios, de hacerla mía, de basar toda mi vida y mis decisiones en ella.
Por tanto, dice, he aborrecido todo camino de mentira. Me siento mal cuando peco, lo aborrezco. Y el versículo 105 que hemos citado varias veces y que ya nos sabemos en memoria, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, cuando la usas para vivir, va a darle luz a cada uno de tus pasos y te va a mostrar lo que está ahí adelante, te va a alumbrar el camino para que no te vayas por un camino equivocado, por un camino de tinieblas. Finalmente, hermanos, la razón más importante por la que un hogar debe estar lleno de la adoración correcta a Dios, lleno de la palabra de Dios, es porque en el diseño perfecto de nuestro Señor, de nuestro Padre, es que la iglesia esté llena de familias. No que solo venga el padre, una madre, un hijo, qué sé yo, que venga toda la familia. Ese es el diseño de Dios. Por eso, como decía anteriormente, es importantísimo, es de suma relevancia, es trascendente que los padres nos preocupemos por llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo a muy temprana edad, desde muy temprana edad, antes de que el mundo los atraiga, para que toda la familia sea de Dios y que no tengamos familias disfuncionales, porque, insisto, si el plan de Dios es que la iglesia, las iglesias estén llenas de familias, lo que hay en nuestro hogar, lo que hay en nuestra familia, es lo que vamos a traer a la iglesia. Y si nuestra familia es disfuncional, si hay conflictos, si hay desavenencias, porque unos siguen la palabra de Dios y otros no, de eso estará llena la iglesia. Pero si todos los miembros de la familia son cristianos, fieles, y cuando me refiero a fidelidad es que invierten tiempo para estar con Dios a través del estudio de su palabra, de sus devocionales, a través de la oración individual, en grupo, en familia. Cuando esto es así, el Espíritu Santo derramará sus bendiciones sobre toda esa familia. Serán llenos del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo reflejará a través de ellos el fruto del Espíritu. Mire, cuando una familia es creyente, toda la familia, y viven en armonía porque obedecen la palabra de Dios o tratan de obedecer la palabra de Dios lo más posible, las personas que entren a ese hogar sentirán algo diferente. Si a su casa ha llegado alguien y decir, oye, aquí, no sé, se respira, no sé, paz, tranquilidad, armonía, es porque la gente percibe nuestro testimonio, ojalá si fuera siempre, testimonio familiar, no de uno o de otros miembros de las familias, sino que todos digan, es que toda la familia vive en armonía. Y ojalá nos preguntaran, ¿cómo es esto posible? Que tú le dijeras, o que usted le dijera, es que el Espíritu Santo controla nuestro ser. Y nuestro hogar está lleno del fruto del Espíritu, lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Y si nuestros hogares están llenos de todo eso, nuestras iglesias estarán llenas de todo eso también. Para que cada persona que nos visite pueda sentir al entrar que somos una familia de Dios, que el Espíritu Santo está llenando esta iglesia con su poder y que todas esas personas puedan sentir a través de nosotros el amor de Dios, el gozo que solo Dios puede dar, la paz.
que proviene de Dios. Es mi oración que cada una de las familias que están aquí se preocupen porque cada uno de los miembros no solo sea creyente, sino que sea discipulado en la palabra de Dios, y que cada uno de los miembros de la familia estén llenos del Espíritu Santo, para que podamos declarar, como dijo el profeta Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando dice mi casa se refiere a su familia. El padre de familia dice: yo y mis hijos y mi esposa serviremos a Dios. Ahora, si tú me escuchas esta mañana y sabes y reconoces que en tu hogar no hay todo esto que acabo de mencionar, el verdadero amor, el verdadero gozo, la paz, la paciencia, etc., muy probablemente es porque los miembros de la familia aún no han aceptado a Cristo como su Salvador. O a lo mejor tú no lo has aceptado como tu Salvador. Y es imposible que un ser humano pueda percibir, entender, y obviamente si no puedes dar lo que no tienes, no puedes sentir el amor verdadero de Dios, el gozo verdadero de Dios, si no eres hijo de Dios. Quisiera invitarte esta mañana a que vencieras tus temores, tus miedos, que vencieras tu orgullo y que en humildad absoluta decidieras venir a los pies de Cristo y aceptarlo como tu Salvador. Les invito a inclinar su rostro para tener una breve oración. Padre eterno, Dios bendito, gracias una vez más, Señor, por la hermosa verdad que nos revelas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que ya somos tuyos. Gracias por los hogares en los que todos los miembros de la familia son tuyos. Gracias por las iglesias, Señor, que están conformadas por familias enteras de aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Bendice a cada hogar aquí representado, Señor, que si hay algún miembro de la familia que aún no es creyente, que por el testimonio y el amor de los demás miembros de la familia pueda venir a tus pies, Señor. Y si alguien está escuchando este mensaje y aún no te conoce, permite que tu Santo Espíritu te convenza de pecados, Señor. Que se reconozca falto de ti, Señor. Que busque tu rostro. Confiese y reconozca a nuestro Señor Jesús como su Salvador. Suplicamos y agradecemos todas tus bendiciones en el precioso y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. A Él sea la gloria y el imperio, majestad y potencia, desde la eternidad y por la eternidad. Amén. Gracias, hermanos.